El reloj de la estación de iglesia marcaba casi las 8 cuando subí los últimos escalones hacia el piso de Íñigo en Chamberí. Había caminado despacio, como si cada paso quisiera retrasar un encuentro que, aún sin saberlo, presagiaba amargo. Al llegar al rellano, antes de llamar, escuché voces desde dentro. La de Casilda, afilada como un cuchillo. Se me clavó en el pecho. ¿Quién dejó entrar a esa vieja? Me quedé paralizada. Y lo peor fue escuchar, apenas segundos después, la risa de mi propio hijo repitiendo la misma frase, con un tono burlón que reconocí como suyo. No fue un golpe, fue un derrumbe silencioso. Respiré hondo, compuse una sonrisa forzada y empujé la puerta como si nada hubiera ocurrido. Casilda apenas levantó la vista de su móvil. Íñigo, con el mando en la mano, estaba absorto en un partido de fútbol. Mi nieto Teo tenía los auriculares puestos, como en otro mundo. Nadie se movió para saludarme. Fingí naturalidad y, mientras colgaba el abrigo en el perchero, saqué discretamente mi teléfono. Con un gesto aprendido de la soledad, activé la grabadora y la guardé en el bolsillo de la chaqueta. No sabía bien por qué lo hacía. Solo sentí que debía registrar aquello. La mesa ya estaba puesta. Me senté en una esquina, observando cómo terminaban de cenar sin siquiera ofrecerme un plato. El olor a carne asada llenaba el salón, pero a mí me supo todo a silencio. Recordé entonces las noches de fiebre de Íñigo cuando era niño, las veces que le cambié compresas húmedas en la frente, las madrugadas en que lo acompañé al hospital cuando tuvo neumonía, y ahora me trataba como a un mueble incómodo. Pedí un vaso de agua, y Casilda bufó. Íñigo, tu madre está pidiendo otra vez. Él apenas levantó los ojos de la televisión. Mamá, avisa antes de venir. Teníamos otros planes. Bajé la mirada, pero mi mano seguía firme sobre el móvil que grababa cada palabra. Bebí un sorbo, tragué despacio, y me prometí que no permitiría que aquella humillación quedara impune. Mi sonrisa fue la única armadura que tuve esa noche. Mientras mi corazón se llenaba de un frío nuevo, distinto al de otros inviernos madrileños, cuando recogí mi bolso para marcharme, sentí que algo en mí había cambiado para siempre, y que aquella grabación sería la primera chispa del fuego que vendría después. Pasaron apenas 3 días cuando sonó mi teléfono fijo. Reconocí de inmediato la voz de Íñigo, pero había en ella un tono que no solía usar conmigo, meloso, casi estudiado. Mamá, hemos estado pensando en ti, comenzó, y enseguida escuché de fondo a Casilda, completando la frase como si fuera un guión ensayado. Creemos que lo mejor sería que vinieras a vivir con nosotros, solo un tiempo, claro. Así no tendrías que preocuparte de tu casa. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que la frase calara. Sabía perfectamente qué significaba si yo aceptaba. Ellos tendrían el control de mi vivienda en Lavapiés. Íñigo añadió que se encargarían de todo, que yo estaría más cómoda, que no tendría que subir escaleras ni preocuparme por facturas. La trampa estaba demasiado bien envuelta en palabras dulces. Respiré hondo y respondí con calma, midiendo cada sílaba. No, me quedo aquí. Al otro lado de la línea, percibí la incomodidad. Casilda forzó una risa breve. Ay, señora Amarilis, no se lo tome a mal. Es solo que la casa es demasiado grande para usted sola. Volví a repetir. He vivido aquí más de 30 años. No me siento sola. No necesito mudarme. Colgué con una mezcla de temblor y orgullo. Nunca antes les había dicho un no tan rotundo. Esa noche, en el salón rodeada de fotografías familiares, volví a repasar mentalmente aquella decisión que había tomado 5 años atrás, poner la casa a nombre de Íñigo para facilitar la herencia. Al recordar su sonrisa agradecida aquel día, me estremecí. ¿Había sido un error confiar de esa manera? Me levanté para encender la lámpara junto al viejo sofá. Las paredes parecían observarme con los rostros de mi madre, de mi abuela, de mi propio hijo en sus años de infancia. Me sentí vulnerable, sí, pero también consciente de que aquel hogar era mi refugio.
levantado con años de sacrificio. Me juré entonces que nadie, ni siquiera Íñigo, lograría echarme de allí, y en esa certeza se fue gestando la fuerza que me llevaría al siguiente enfrentamiento. Una mañana cualquiera, mientras regaba las macetas del balcón, vi a Casilda aparecer en la esquina de la calle con 2 bolsas de la frutería de Antón Martín. Subió las escaleras como si fuera su casa y entró sin esperar invitación, sonriendo con esa amabilidad impostada que me resultaba tan familiar. «Le he traído tomates frescos, señora Amarilis», dijo, dejando las bolsas sobre la encimera y comenzando a ordenar como si conociera cada rincón de mi cocina. La observé en silencio mientras se servía café en una de mis tazas favoritas. Con la cucharilla removiendo lentamente, lanzó la primera estocada. A su edad, estaría más cómoda con compañía. Vivir sola es mucho esfuerzo. Sentí la intención escondida bajo esa frase. El veneno suave de quien se disfraza de preocupación. Me senté frente a ella, y mientras cortaba un trozo de pan le respondí con calma: «¿Qué haríais si yo viviera 20 años más?» La vi atragantarse un segundo sin saber qué contestar. Entonces añadí, mirando directo a sus ojos: «Mi madre murió a los 92, mi abuela a los 90. Vayan pensándolo». Casilda parpadeó rápido, fingió una sonrisa y se levantó bruscamente, recogiendo el bolso. «Bueno, solo quería pasar a saludar», murmuró. Pero su tono estaba cargado de irritación. La acompañé hasta la puerta sin añadir nada más. Cuando la cerré tras de mí, sentí una oleada de calma recorrerme. Era la primera vez en años que no me dejaba arrastrar por su manipulación. Me serví el resto del café y lo bebí lentamente, saboreando la victoria silenciosa. Miré las paredes de mi casa, los muebles comprados con sudor y jornadas dobles, y supe que aún tenía fuerza para defender lo que era mío. Ese día entendí que mi silencio ya no sería su terreno de juego, y que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, aunque significara despertar viejas batallas que llevaba demasiado tiempo evitando. La inquietud que me había dejado la visita de Casilda no me dejaba dormir. Sentía que, de algún modo, el terreno bajo mis pies se estrechaba cada día. Por eso decidí llamar a Leandro Salvatierra, mi viejo amigo de juventud y abogado de confianza. Nos citamos en un café cercano a la Puerta de Toledo, un lugar donde solíamos encontrarnos cuando la vida todavía parecía tener respuestas fáciles. Leandro llegó puntual, con el maletín en la mano y esa mirada franca que siempre me había inspirado seguridad. Apenas nos sentamos, le conté lo sucedido en las últimas semanas, las frases de desprecio, las visitas disfrazadas de preocupación, la propuesta de mudanza. Me escuchó sin interrumpirme, tomando notas en una libreta pequeña. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo: «Amarilis, ¿recuerdas la escritura que firmaste hace 5 años, cuando pusiste la casa a nombre de Íñigo?» Asentí con un nudo en la garganta. «Pues bien», continuó, «aquel día no solo firmaste una cesión, yo incluí un poder notarial limitado y una cláusula de usufructo vitalicio. En palabras sencillas, puedes vivir en esa casa hasta el último de tus días, tomar cualquier decisión sobre ella e incluso venderla si lo consideras necesario». Sentí como si una losa se levantara de mis hombros. Había creído estar indefensa, entregada por completo a la voluntad de mi hijo, pero en realidad seguía teniendo la llave maestra. Leandro, con voz firme, remató: «Dueño en papel no es dueño en la vida, y tú no has perdido tu derecho». Regresé caminando a lavapiés con una mezcla de alivio y rabia. Esa noche, en mi mesa de comedor, abrí la carpeta donde guardaba la escritura. Leí cada párrafo con atención, reconociendo las firmas, las cláusulas, los sellos. Me detuve en las palabras que confirmaban mi derecho de usufructo y las subrayé con pulso tembloroso. Recordé entonces a mi madre, que siempre me advertía: «Nunca entregues tu casa sin dejar un candado para ti». Cerré los ojos y comprendí que ese candado aún estaba ahí, esperando que yo lo utilizara. Y con esa certeza,
Supe que lo que venía ya no sería defensa, sino ataque. La tarde estaba gris cuando sonó el timbre con insistencia. Abrí la puerta y me encontré con Íñigo acompañado de un hombre trajeado con un maletín. «Mamá», dijo con voz impostada. «Este es el doctor Rivas. Queremos asegurarnos de que está en plenas facultades». Reconocí enseguida la estrategia. Habían encontrado un abogado que les había hablado de incapacitarme. En lugar de enfadarme, sonreí con calma. «Perfecto», respondí. «Pero lo haremos como corresponde en una notaría, con un fedatario público y mi abogado presente». Íñigo vaciló, pero no tuvo más remedio que aceptar. 2 días después nos reunimos en una notaría del barrio de Salamanca. Allí estaba Leandro Salvatierra, firme a mi lado, revisando cada documento con ojos expertos. El notario nos recibió en una sala luminosa con paredes de madera. El doctor Rivas desplegó sus papeles y comenzó la evaluación con aire de superioridad. Respondí a cada pregunta con claridad. Me pidió que nombrara a los presidentes de gobierno de las últimas décadas. Los enumeré sin titubeos. Me solicitó que resolviera operaciones aritméticas sencillas. Las resolví casi sin mirar el papel. Luego me entregó un párrafo para leer y resumir. Lo hice añadiendo incluso una reflexión personal sobre el texto, para rematar, cuando insinuó que quizás mi memoria era limitada. Recité unos versos de Rosalía de Castro que aún guardaba desde mi adolescencia. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros. Mi voz tembló de emoción, pero no de duda. El notario asentía mientras escribía: «La señora Amarilis Cifuentes conserva plenas facultades mentales». El sello y la firma resonaron como un martillazo en la mesa. El médico se removió incómodo. Íñigo no se atrevía a mirarme a los ojos, y Casilda, presente a un lado, se mordía el labio con furia contenida. Yo me mantuve erguida, con las manos firmes sobre la mesa. Sentí que acababa de ganar la primera batalla de una guerra que ya no me daba miedo librar. Salí de la notaría con la certeza de que aún tenía voz y que estaban obligados a escucharla, aunque no les gustara. Y en ese mismo instante empecé a preparar mi siguiente jugada. Una semana después del examen en la notaría, Leandro me llamó con una voz distinta, más viva que de costumbre. «Amarilis, he encontrado algo que deberías escuchar. Hay una pareja interesada en tu casa, Clara y Darío, médicos jóvenes, recién llegados a Madrid, con un proyecto precioso: abrir una clínica comunitaria en Lavapiés». Al principio sentí un golpe en el pecho. Mi casa no era un inmueble cualquiera, era la historia de mi vida. Las paredes que habían visto crecer a Íñigo, los rincones donde guardaba mis recuerdos más íntimos. Pero la curiosidad pudo más, y acepté conocerlos. Los recibí un sábado por la tarde. Clara y Darío entraron con respeto, mirando cada detalle con una mezcla de admiración y entusiasmo. «Este salón tiene luz perfecta para reuniones con pacientes», dijo Clara, mientras acariciaba las cortinas que yo misma había cosido años atrás. Darío añadió con una sonrisa franca: «Queremos atender a las familias del barrio, a quienes no pueden pagar consultas privadas. Aquí habría un lugar para ellos». Me quedé escuchándolos, observando cómo veían futuro donde yo solo había visto cansancio y heridas recientes. Por un instante, la rabia acumulada contra Íñigo y Casilda se disolvió, y lo que sentí fue esperanza. Más tarde, Leticia pasó a saludar y se unió a la conversación. Con esa sabiduría que le daban sus 65 años, me tomó la mano y me dijo: «No es perder, Amarilis, es renacer. Lo que construiste no muere si lo entregas a quienes lo cuidarán». Esa noche me senté sola en el salón, rodeada de fotos y muebles cargados de historia. Por primera vez, la idea de desprenderme de aquella casa no me pareció una traición a mi esfuerzo, sino un acto de justicia hacia mí misma y hacia el barrio que tanto me había dado. Mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces, comprendí que quizá había llegado el momento de dar un paso que cambiaría no solo mi destino, sino también el de quienes siempre habían estado a mi lado.
El viernes amaneció despejado, con un sol tibio que iluminaba las calles de Madrid. Me levanté temprano. Me duché sin prisas y me puse el traje azul que había guardado durante años para ocasiones especiales. Al mirarme al espejo, no vi a una mujer derrotada, sino a alguien que había decidido recuperar el control de su vida. En la notaría, Leandro me esperaba con los documentos preparados. Me senté frente al notario. Respiré hondo y firmé cada hoja con mano firme, sin titubear. Al entregar la última página, sentí un nudo en la garganta. Pero no de tristeza, era la certeza de que estaba cerrando un ciclo. Clara y Darío, los nuevos dueños, me dieron la mano con una gratitud sincera. Prometemos cuidar la casa como usted lo hizo, dijeron casi al unísono. Les creí. Aquella misma tarde, Leticia y un par de amigas vinieron a ayudarme con la mudanza. Habíamos encontrado un piso luminoso en Arganzuela, con balcón a la calle y un aire fresco que me hizo sentir que empezaba de nuevo. Entre risas y cajas, colocamos mis libros, las plantas del balcón y algunas fotografías que había decidido conservar. Cuando por fin me senté en el sofá para descansar, sonó el teléfono. Era Íñigo. Contesté, y su voz estalló al otro lado de la línea. «¡Mamá! En mi casa vive otra familia. ¿Qué demonios ha hecho?» Escuché su furia sin alterarme. Me llevé el auricular al oído y respondí con calma. «Nunca fue tuya». Colgué antes de darle oportunidad de replicar. El silencio que siguió me envolvió como un manto. Miré a Leticia, que estaba colocando una maceta en la ventana, y supe que el verdadero hogar no estaba en unas paredes antiguas, sino en la paz que había logrado conquistar, y en ese instante comprendí que la tormenta apenas comenzaba, porque Íñigo y Casilda pronto descubrirían que también habían perdido mucho más que una simple casa. No habían pasado ni 2 semanas desde la venta cuando tocaron a mi puerta en Arganzuela. Abrí y me encontré a Íñigo y Casilda, irreconocibles. Tenían las ojeras marcadas, la ropa arrugada y un aire de derrota que contrastaba con la soberbia de siempre. Entraron sin esperar invitación, como solían hacer, pero esta vez no para imponer, sino para suplicar. Íñigo se sentó en el borde de la silla, incapaz de sostener mi mirada. «Mamá», comenzó con voz apagada, «necesitamos hablar». Casilda, con lágrimas contenidas, tomó la palabra enseguida. «Usamos la casa como aval, para un préstamo grande, para el coche, las reformas, las tarjetas. El banco ahora exige otra garantía o perderemos nuestro piso en Vallecas». Me quedé en silencio, observando cómo las palabras se derramaban como confesión. Ellos, que me habían tratado como carga, habían puesto en riesgo mi casa sin pensar en las consecuencias. Ahora se enfrentaban al mismo abismo que habían cavado. «Sabemos que recibió dinero por la venta», añadió Íñigo con un hilo de voz. «Si pudiera prestarnos, aunque sea una parte, podríamos salvar la casa». Me levanté despacio y caminé hacia el balcón. Desde allí, el aire fresco del barrio me trajo calma. Miré a los transeúntes que paseaban ajenos al drama que se desarrollaba en mi salón y, sin girarme hacia ellos, dije con serenidad: 30 años os ayudé. Hipotequé mi vida por vosotros. Esta vez aprended solos. El silencio fue más duro que cualquier grito. Casilda rompió en llanto, tapándose el rostro con las manos. Íñigo bajó la cabeza, derrotado, como un niño reprendido. Me acerqué a la puerta y la abrí sin prisa. «Podéis iros», añadí con un tono que no admitía réplica. Cuando crucé el pestillo tras su salida, sentí una paz nueva, firme, que se asentaba dentro de mí como una muralla. Sabía que su caída apenas empezaba y que la lección sería más cruel de lo que ellos podían imaginar. Aquella tarde de domingo, mientras doblaba ropa en mi nuevo piso, escuché un timbre tímido. Al abrir, me encontré a Teo, mi nieto, con la mochila colgada al hombro y el rostro serio, distinto al muchacho distraído que solía ver tras la pantalla de un móvil. «Abuela, ¿puedo pasar?», preguntó casi en susurro. Se sentó en la mesa de la cocina y sacó el teléfono.
Con manos temblorosas me mostró varias capturas de WhatsApp. Eran mensajes de Casilda a Íñigo. La vieja no dura mucho. Pronto será todo nuestro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No por la frase en sí, sino porque mi nieto hubiera tenido que cargar con esa prueba. Lo miré a los ojos y solo pude decir: gracias por confiar en mí. Decidimos salir a la terraza. Desde allí, el río Manzanares brillaba con la luz anaranjada del atardecer. Teo habló primero. Abuela, yo sé que mamá dice cosas feas, pero yo no pienso igual. Para mí usted no es una carga. Nunca lo fue. Sus palabras me atravesaron como bálsamo. Por un momento, todo el dolor de las últimas semanas se suavizó. Le tomé la mano y le respondí con voz firme: tu abuela solo pedía respeto, nada más. No olvides nunca que quien da todo sin pedir nada, también necesita ser tratado con dignidad. Él asintió. Con esa madurez repentina que los golpes de la vida imponen antes de tiempo, prometió visitarme sin sus padres, aunque tuviera que inventar excusas. Quiero que sepa que siempre voy a estar de su lado, dijo con un brillo honesto en la mirada. Lo abracé fuerte, sintiendo que aún quedaba un hilo limpio en la maraña de engaños que me rodeaba. Esa noche, al quedarme sola, comprendí que la sangre no siempre condena, a veces rescata, a veces devuelve la esperanza que parecía perdida. Me dormí con una certeza distinta, sabiendo que en medio de la tormenta aún quedaban lazos capaces de sostenerme, y que quizás ese muchacho sería la pieza que inclinaría el juego en direcciones inesperadas. Pasaron los meses, y con ellos se fue asentando en mí una serenidad nueva. Había aprendido a caminar por Arganzuela con la cabeza alta, a disfrutar del bullicio de los mercados, de las charlas con Leticia en la plaza y del silencio de mi propio balcón. Una tarde de primavera sonó el timbre. Al abrir, me encontré a Íñigo, con un ramo de margaritas baratas en la mano y una expresión que no recordaba desde que era niño, la de alguien que llega sin defensas. «Mamá», murmuró, evitando mi mirada. «Vengo a pedirte perdón. Me equivoqué, te traté mal, y lo sé. No supe valorar lo que hiciste por mí». Lo dejé hablar en silencio, escuchando cada palabra como si fueran gotas cayendo sobre una tierra seca. Cuando terminó, respiré hondo y le respondí con firmeza: «Vendrás solo cuando yo te invite, y me tratarás como madre, no como carga. Si no puedes cumplir eso, será mejor que no vuelvas». Íñigo asintió despacio, con los ojos húmedos. Por primera vez entendí que quizás había aprendido la lección. Entretanto, mi vida había seguido otro rumbo. Con parte del dinero de la venta, Leticia y yo habíamos creado un pequeño fondo vecinal. Ayudábamos a jóvenes del barrio a pagar estudios técnicos, mecánica, enfermería, informática. Ver a esos chicos y chicas caminar hacia un futuro distinto me llenaba de un orgullo que nada ni nadie podía arrebatarme. Llegó mi cumpleaños número 69. La mesa estaba rodeada de rostros queridos Leticia, algunas vecinas, y en especial Teo, que no se separaba de mi lado. Al soplar las velas, sentí que el aire que salía de mis pulmones no solo apagaba llamas, sino también años de desprecio y silencios impuestos. Pensé entonces con una sonrisa: mi venganza fue perfecta, porque no me liberó de vosotros, sino de vuestras cadenas. Y comprendí que la verdadera victoria no era el castigo, sino el respeto conquistado allí donde antes solo había vacío.